¿Cómo les va? A ver, nuestro deber va a ser sobre creatividad. ¿Ya? La frase motivacional que va a darnos el Ministerio de Educación dice, la creatividad es un elemento fundamental para mejorar las relaciones del mundo. ¿Ustedes creen eso? ¿Siendo creativos mejoramos nuestras relaciones? ¿Qué? Bueno, veamos. Les voy a nombrar algunos inventos, algunos hechos. ¿Sí? 1514, Pedro Núñez, o Pedro Núñez, como se le conoció en la Universidad de Salamanca. Él va a inventar el nonio. Nonio es basado en su apellido, Núñez, ¿no es cierto? Este nonio permitió la medición de fracciones en un ángulo. Supongamos esto, ¿sí? Tac, tac. Aquí tenemos un ángulo de 90 grados. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuánto mide cada uno de estos? Sí. Para eso se inventó el nonio. ¿Ya? Al poner el nonio en los astrolabios, se va a revolucionar lo que es la práctica de medición, la topografía y de hecho la cartografía. Esta época es la época de los grandes descubrimientos, las grandes exploraciones, ¿no es cierto? Es, es poco después del descubrimiento de América. Acuérdense que estamos en la época de los grandes imperios globales. Cómo conocer la Tierra, ¿no es cierto? Se logró gracias a este dispositivo. Este dispositivo duraría 200 años, hasta la aparición del Vernier, ¿sí? En el siglo XVIII. Importantísimo. Vamos a 1546. Estamos hablando, la época es de un teólogo, donde vive un teólogo español que se llamó Miguel Servet y Villanueva. Miguel Servet se piensa, uno puede creer que al haber una Inquisición, ¿no es cierto?, la Inquisición española tan fuerte, o pensaría que el Imperio Español era de una cristiandad muy cerrada y que no había pensadores reformistas, y al contrario, hubo y grandes. Los más famosos son Casiodoro de Reina y Cipriano Valera, que traducen la Biblia, que utilizan los evangélicos, ¿no es cierto? La Biblia Reina Valera. Bueno, miremos a este pensador, Miguel Servet y Villanueva, médico y teólogo reformista español. En 1546, Servet publicará La Restitución del Cristianismo. Bueno, el asunto es que con esta obra, junto con otra que mismo Servet escribió, que se llamó Los Errores de la Trinidad, o de Trinitatis Erroribus, ¿no es cierto?, se va a marcar la tendencia unitarista dentro del cristianismo. Se piensa que el cristianismo es netamente trinitario, o sea, creen Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿no es cierto? Tres personas divinas, uno en esencia, trino en persona, ¿no es cierto? Un Dios verdadero. Pues bueno, resulta que en el cristianismo también hay grandes pensadores del unitarismo que dirán, no, Jesús no es Dios, por tanto no hay Trinidad. Ahora que uno piense una cosa u otra cosa, no debería llamarnos la atención. Bueno, el asunto es que con la restitución del cristianismo, Servet además va a explicar los principios de la circulación pulmonar. Cómo viaja la sangre por nuestros pulmones. ¿Ya? Unitarismo. Bueno, pero
Lastimosamente, por su obra, Servet tuvo que huir de la Inquisición. Es decir, la Inquisición lo persigue por unitarista. El asunto no acaba ahí. La Inquisición que lo persigue no solo fue una Inquisición católica. Cuando Miguel Servet llega a Ginebra, estaba gobernada por otro gran teólogo del reformismo que es Calvino, ¿sí? Jean Calvino. Nosotros vimos, cuando vimos la parte de la Reforma Protestante, está un Lutero, está Calvino, Zwinglio, Knox, ¿no es cierto? Entonces está Calvino. Calvino era un crítico de Servet y polemizaron de forma escrita. Calvino va a publicar unas acotaciones a su libro Los errores de la Trinidad y Servet va a responderle a esas acotaciones. De tal manera que al llegar Servet a Ginebra es apresado por las fuerzas de Calvino. Le siguieron un juicio y lo condenaron a la hoguera en 1553. Al ser asesinado en un juicio por un hermano protestante, se van a armar unas fuertes críticas contra Calvino por su intolerancia. Se va a decir además por qué una persona tiene que ser martirizada, quemada, únicamente por una diferencia en el pensamiento. O sea, la gente va a decir, ¿en qué delinquió Servet? Solo por pensar, por decir que la Trinidad, que Dios no es una Trinidad. ¿Valía la pena quemarlo? De tal manera que Miguel Servet, además de ser un gran científico, un gran pensador, también va a ser mártir de la libertad de conciencia. Uno de los logros que el ser humano ha tenido ahora es la libertad de conciencia. (1608), inicios del siglo XVII. El óptico alemán Hans Lippershey, ¿sí?, era un ciudadano, era un súbdito del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿sí?, era un imperio en el centro de Europa. Él intentó patentar un anteojo provisto de un par de lentes, uno cóncavo, ¿sí?, o sea, cóncavo es que está huequito, y otro convexo, ¿sí?, el que tiene esta saliente. Tanto el lente cóncavo como el convexo lo puso dentro de un tubo. Y así él va a crear el primer telescopio, ¿sí?, para, ¿cómo se llama?, para poder ver a distancia. Este telescopio fue vendido al Estado neerlandés, ¿sí?, al Imperio neerlandés, al Imperio de las Provincias Unidas de los Países Bajos. Le pagarían 900 florines en esa época, ¿ya? Y con eso él pudo modificar su aparato en un binocular. De un telescopio a un binocular. Es interesante. Originalmente esto fue hecho para ver a distancia los ejércitos enemigos. Pero esta cuestión tan inteligente que va a ser este óptico, ¿no es cierto?, este fabricante de lentes que fue Hans Lippershey, va a ser la base que utilizará Galileo para crear el telescopio astronómico. Y ya no solo se vería ejércitos, barcos enemigos a distancia, sino los cielos, las estrellas. No hubiera sido posible eso sin esta creación de Hans Lippershey. 1652, mediados del siglo XVII. Aquí hay un filósofo,
matemático, un científico francés que se llamó Blaise Pascal. ¿Ya? Él va a crear la primera calculadora mecánica, ¿sí? No había electrónica en esa época. ¿Con qué objetivo va a crear eso? Su padre era un comisario de impuestos. Tenía que hacer las cuentas de las tributaciones en Francia, en el Imperio francés. Así que Blaise Pascal, para ayudarle en su trabajo, va a crear una caja, una calculadora. ¿Sí? En esta calculadora, en la parte de acá, ¿sí? Van a haber unas ruedas y en la parte de aquí iban a asomar los resultados. ¿Sí? Era así, en la parte superior, los resultados. El principio, girando pequeños giros de las ruedas, iba a arrojar ¿cómo se llama? Los resultados en la parte superior, ¿no es cierto? En la parte superior. Era una cuestión sencilla, permitía algunas operaciones, ¿sí? Esta calculadora la denominó Pascaline, ¿sí? Pascaline, ¿sí? En su nombre. De ahí va a ser las bases para lo que van a ser las calculadoras posteriores, ¿no es cierto? Esa va a ser el primer forma mecánica de cálculo. Ya no era solo el ábaco o la numeración escrita, se podía ayudar, diversificar más, ampliar más las cosas, los resultados, la velocidad. ¿Sí? Es bien importante. Además, Pascal no solo inventa la primera calculadora pascalina. Él murió muy joven porque era una persona enfermiza. Y además, pero en su corta edad, él además publicará un ensayo sobre las cónicas, que es un ensayo de geometría, de matemática. Viendo a la gente jugar baraja, él va a hacer los cálculos de las probabilidades. Entonces Pascal, wow, impresionante, ¿no es cierto? Mediados del siglo XVII. 1698, finales del siglo XVII, Thomas Savery, ¿ya? Este era un científico inglés, ya es un inventor, él va a crear la máquina de vapor extractora. ¿Para qué hace eso? ¿Qué extraía? Extraía agua. Esto fue importante para el trabajo en minas. Las minas a veces eran llenas de agua, ¿sí? Donde habían las piedras preciosas, el oro, el carbón inclusive, eran a veces llenas de agua. Había que sacarle de ahí el agua. ¿Cómo lo hacía? Con una máquina de vapor. Inteligentemente, Savery dice, si yo caliento agua, hierve, se evapora, saco eso. ¿Dónde conduzco esa agua? Ese es el problema. Crea esto. Extraer el agua. Facilitó el trabajo en la minería. Eso fue importantísimo. Porque con la minería nosotros podríamos acuñar moneda. Con la minería podríamos sacar el carbón que luego sería utilizado como combustible. Con la minería se podría hacer roca más dura para hacer las construcciones, ¿no es cierto? Entonces era importante esto. Pero además, esa máquina de vapor extractora va a ser la base de la máquina de vapor de locomoción. Vamos a utilizar este vapor de agua para hacer que las máquinas se muevan de un lado a otro. Gracias a este invento de la máquina de vapor extractora, James Watt se basaría para hacer la pila, o sea, una fuente de energía. Genial. Yo les nombré pocas personas, ¿sí? Como estamos viendo los grandes imperios coloniales de la Edad Moderna, les nombré a inventores que trabajaron o estudiaron o nacieron en estos sitios, ¿no es cierto? O vendieron o fueron auspiciados por los estados, por estos estados imperiales. Pedro Nunes era un portugués que se educó en España, en la Universidad de Salamanca, ¿sí? Miguel Servet era un español, se educó en una universidad francesa. Lippershey
Él era un alemán, sí, era un prusiano, ¿ya? Y su invento fue auspiciado por el imperio neerlandés. Pascal nació en Francia, Savory en el imperio británico. Faltan algunos más, yo solo les nombré pocos. Galileo estaría en los estados pontificios, Galileo Galilei. Thomas Kepler, Isaac Newton, faltan, ¿no es cierto? Tycho Brahe. Ustedes vieron lo de la vacuna, Edward Jenner, era inglés él también, ¿no es cierto? Del Imperio Británico. ¿Ya? O sea, faltan algunos. Y después vendrían muchos más, muchos más. ¿Ustedes creen que se modificaron las relaciones humanas? Es un hecho que sí, ¿verdad? Su deber. Van a hacer un trabajo en radio, es decir, locutando. Se van a grabar. Lo van a hacer bonito, con música. Bien lindo, ¿sí? Lo pondrán con música, hablarán, harán. Es un reportaje radial. ¿Ya? En este reportaje van a escoger un inventor o un invento, lo que ustedes deseen. ¿Sí? Un inventor o un invento. ¿Ya? Van a hacer una semblanza. Puede ser el nonio, puede ser la circulación pulmonar. ¿Qué importancia? A mí que me importa que haya sangre en los pulmones. ¿No es cierto? Puede ser la máquina extractora, puede ser la calculadora, ¿ya? O puede ser la vida de esas personas. ¿Quién fue Pedro Núñez? ¿Quién fue Blas Pascal? ¿Quién sería Servet? Van a hablar sobre eso en lo que ustedes les haya, ¿cómo se llama? Oliperse, ¿no es cierto? Savory. Lo que ustedes les haya conmovido más, lo que les llamó la atención. Van a revisar, puede ser el invento o el inventor, y hacen un programa radial en el cual hagan una semblanza sobre esto. ¿Sí? Puede ser la semblanza sobre el científico o la del pensador, o puede ser la semblanza sobre el invento que realizó. Es solo uno. Y ahora van a hacer, junto con eso, van a unir otro reportaje en el cual van a hablar de algún invento de esta época. Imagínense el Zoom. El Zoom es un invento bien interesante. Ya había otros inventos, pero es interesante. O sea, y habían otras formas de mensajería, ¿no es cierto? Skype, y había. Pero esto es interesante, este de videoconferencias. Puede ser. ¿Creen ustedes que hay otros inventos? Vean. ¿Cómo ha trabajado la medicina en estas épocas por lo del COVID-19? ¿Ha habido cambios? ¿Ha habido investigaciones? ¿Qué se sabe? Entonces, en el mismo reportaje hacen la semblanza de lo uno y hacen la semblanza de lo otro. Les doy plena libertad para que ustedes escojan. Lo importante en estos trabajos es pensar cómo aporta la humanidad. Todas estas personas tienen algo en común. Y tienen algo en común con ustedes y conmigo. Son, sobre todo, seres humanos. Eso quiere decir que ustedes pueden también hacer algo tan grandioso como esto. Si ellos pudieron, ustedes pueden y yo puedo. Entonces, para la próxima ese deber. Chao.